¿Y el profesor Gerald sobre qué va a hablar? ¿La crisis financiera global? Bueno, saquémosle financiera. Saquemos, sí, cierto, claro, no lo tomen mal. No, no. ¿Qué título le hubiera puesto en francés? En francés, la crisis del neoliberalismo, para hablar en español, o la situación del capitalismo actual. ¿No? Habíamos quedado sobre el final del bloque anterior que todos los imperios han tenido su fin. China viene con mucha fuerza, o aparentemente así es, al menos para uno que mucho no sabe. ¿Es tan así? ¿Puede ser el reemplazante histórico de Estados Unidos? Bien, va a ser una lucha enorme a escala mundial. Y aquí lo que llamamos de factor nacional es muy importante. Es un tipo como de nacionalismo, patriotismo. Sí. Será muy importante, porque evidentemente China es un país con una historia enorme, muy importante, una cultura enorme, un idioma fantástico y todo esto. Y este país quiere recuperar una posición histórica porque en el siglo XIX fue la víctima del imperialismo de una cierta manera. Y bien, así ahora primero están construyendo el capitalismo, un nuevo sistema con el liderazgo un poco sorprendente del Partido Comunista. Pero sí, es lo que están haciendo. Crecen muy rápidamente. Y su presupuesto militar aumenta cada año como de un 12%. Y del otro lado tenemos Estados Unidos. En Europa no hay factor nacional, no hay nacionalismo porque Europa es el conjunto de varios países. En el caso de Estados Unidos, pueden entender que su dominio mundial está disminuyendo. Está disminuyendo porque la economía de Estados Unidos crece poco cuando se desarrollan otros países en el mundo. Así tienen que reaccionar. Y podemos ver ahora, después de la crisis, que sí, que el gobierno de Estados Unidos está ahora... Estoy hablando otros idiomas. Bueno, tiene la suerte de conocerlo, así que... Sí, lo lamento. Yo lo lamento, profesor. Está ahora preocupado por la situación económica del país y el gobierno tiene políticas muy fuertes. Una intervención nueva que no parece muy liberal de una cierta manera. Una intervención del gobierno, políticas de industriales, también políticas de impuestos, un proteccionismo escondido, muchas cosas. Se preocupan de mantener el ejercicio más fuerte en el mundo. Y bien, así va a ser una pelea. Y ahora, de una cierta manera, a pesar de la crisis, existe en Estados Unidos un cierto grado de optimismo, en el sentido de que tienen una mano de obra, una parte de la mano de obra barata, pueden competir con China. Todavía. ¿Es cierto eso? Insisto, y lo voy a aclarar cuantas veces, lo único que hago es repetir cosas que he escuchado. Sí. Que todos los países que han sido poderosos en la historia, necesariamente, es decir, sí o sí han sido proteccionistas para adentro y liberales para afuera. Sí, de verdad sí, más. Pero con el neoliberalismo no fue así. No fue necesario. No fue necesario, que realmente intentaron implementaron de hecho una disminución, un sistema de libre comercio en gran medida. Pero ahora, después de la crisis, sí, de una cierta forma, en Estados Unidos tienen este proteccionismo escondido. ¿Y la invasión silenciosa? Me refiero, a mí me tocó, una vez tuve la suerte, en realidad mi señora tuvo la suerte de ganar un viaje a Estados Unidos, así que fuimos, y en muchos lados nos decían que lo que estaba atravesando Estados Unidos, sobre todo el sur, la Florida, era una invasión silenciosa de gente ajena a lo cultural. Me refiero a cubanos, latinoamericanos, etcétera, etcétera. Sí, eso es una característica de Estados Unidos.
Pienso ¿Es un que- problema? ¿Es un problema para ellos? No, también es una suerte que la población crece, que no pienso que sea realmente, tienen una capacidad de integración, no pienso que sea realmente un problema interno para este país. ¿Y qué? Una cosita, porque se nos está yendo el tiempo, el profesor tiene los minutos contados en cuanto a sus distintas actividades. El Papa dijo que, lo noté puntualmente, crítico del neoliberalismo, el Papa dijo que la distribución de la riqueza es injusta y hay que revisarla. Sí, evidentemente. Pero como un marxista no puede estar de acuerdo con el Papa. Pero no necesitamos el Papa para No, saber pero lo esto. dijo. Hace como 20 bueno. o 30 años que estamos trabajando para demostrar esto. Finalmente el Papa está leyendo nuestros trabajos. No, profesor. Muy amable, muy amable. Cecil Miller cruzó todo el océano, no. Sí, sí. Y sí, evidentemente en el caso de Estados Unidos tenemos un aumento enorme de la desigualdad. Es muy chocante, muy chocante. No, sí, no, ¿verdad? Y nosotros la vivimos. Sí, Nosotros la vivimos también en prácticamente. América Latina. Peor en Brasil, en este país también. Eso es una característica del neoliberalismo. Lo que expliqué, que el neoliberalismo era un sistema para crear esa desigualdad. Era la meta del neoliberalismo, enriquecer a las personas ricas. No se habrá puesto molesto, ¿no? Porque lo dije lo de... Porque a mí me enseñan en la facultad, es más, lo estudié de memoria, Sergio, y vos corregime, que según Marx, la fe, la iglesia, la creencia era el opio de los pueblos. Sí, y continúa siendo. Usted me dijo que no. Sí, a pesar del Papa. Yo esto lo voy a subir a YouTube y lo voy a mandar a Normandía. Sí, no importa, para mí está bien que puedo exponer mis ideas personales. Este Papa no es el peor de todos los papas. Eso no cambia, el estatuto o el papel de la Iglesia de forma general. Ha sido un gusto, profesor, y espero que haya estado cómodo. También. Gracias. Bueno, gracias en serio. Gracias. Un gusto. Sergio, muchas gracias por acompañar a este invitado. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Vos decís que no se va enojado, ¿no? De ninguna manera. ¿No? ¿Podemos subir a YouTube esto tranquilo? Ya. Señores, ya volvemos con el último tramo de esto, sí se habla. Realmente un gusto tener al profesor llegar aquí con nosotros. Ya volvemos.